La cabaña. En 2016, me quedé en una cabaña en el Parque Nacional El Imposible, una experiencia que me marcó de una forma que hasta ahora me cuesta explicar. Había llegado buscando un escape de la ciudad, un descanso en medio de la naturaleza, pero lo que encontré fue algo que no puedo sacarme de la cabeza. La cabaña en sí era sencilla, construida de madera y piedra, con un techo de tejas que crujía con el viento. Estaba rodeada de árboles altos y densos, y la única forma de llegar era por un sendero angosto que serpenteaba a través del bosque. Durante el día, la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras que tenía un encanto casi mágico. Pero en la noche, ese encanto se transformaba en algo inquietante. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes. Me acurrucaba junto a la chimenea con un libro, disfrutando del sonido de los grillos y el ocasional aullido de un coyote a lo lejos. Sin embargo, algo empezó a cambiar al caer el tercer día. Me sentí observado, como si los árboles mismos tuvieran ojos. Pensé que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación era persistente, casi tangible. Recuerdo claramente la primera vez que noté las sombras. Estaba sentado en la pequeña terraza de la cabaña, observando el bosque mientras el sol se ponía. La luz dorada del atardecer empezó a desvanecerse y las sombras de los árboles se alargaron sobre el suelo. Al principio, parecían normales, pero luego noté que se movían de una forma que no coincidía con el balanceo de las ramas. Era como si tuvieran vida propia, deslizándose silenciosamente por el suelo. Me sacudí la cabeza, tratando de quitarme la idea de encima. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una broma. Pero a medida que la oscuridad se hacía más profunda, las sombras se volvían más definidas, más sólidas. Parecían formar figuras, humanoides, aunque incompletas, como si estuvieran hechas de humo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Entonces, de repente, se desvanecieron. Esa noche me costó dormir. Cada crujido de la cabaña, cada susurro del viento contra las ventanas me mantenía alerta. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. Pero no fue un sueño tranquilo. Soñé con figuras oscuras que se deslizaban por la habitación, rodeando mi cama, susurrando palabras que no podía entender. Desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero la habitación estaba vacía, aunque la sensación de ser observado permanecía. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Salí a caminar, adentrándome más en el bosque. El aire fresco y el canto de los pájaros me ayudaron a despejarme, pero había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. Los árboles eran demasiado altos, demasiado densos. El silencio, cuando caía, era absoluto, como si el bosque contuviera la respiración. A medida que avanzaba, tuve la extraña sensación de que alguien o algo me estaba siguiendo, manteniéndose siempre justo fuera de mi campo de visión. Volví a la cabaña antes de que oscureciera, una decisión que tomé sin siquiera pensarla. Algo dentro de mí sabía que no debía estar afuera cuando el sol se pusiera. Esa noche, el viento golpeaba con fuerza contra las ventanas y la cabaña crujía como si estuviera viva. Me quedé junto al fuego hasta tarde, pero finalmente el cansancio me venció y me fui a la cama. Me desperté en la oscuridad total, sin saber qué hora era. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi puerta. No podía entender las palabras, pero el tono era urgente, casi suplicante. Me quedé quieto, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera escucharse. El susurro se detuvo, y por un momento pensé que tal vez lo había imaginado. Pero entonces, algo se movió en la habitación. No podía verlo, pero podía sentirlo, una presencia pesada y fría que se deslizaba hacia mí. Me incorporé lentamente, sin atreverme a respirar. Entonces lo vi. Las sombras habían vuelto. Se alzaban del suelo, negras y sin forma,
pero a medida que se acercaban a la cama, empezaron a tomar forma. Eran figuras humanas, pero distorsionadas, como si fueran reflejos en un espejo roto. No tenían rostros, pero podía sentir sus ojos sobre mí, observándome con una intensidad que me helaba la sangre. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Las sombras se acercaron más, rodeando la cama. Podía sentir el aire enfriándose a mi alrededor, una presencia opresiva que me aplastaba el pecho. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras las figuras se inclinaban sobre mí. Entonces, una de ellas extendió una mano que parecía estar hecha de humo y oscuridad, y la acercó a mi cara. En ese momento, algo dentro de mí estalló. Grité con todas mis fuerzas, un sonido desgarrador que parecía sacudir las paredes de la cabaña. Las sombras retrocedieron de inmediato, como si mi grito las hubiera herido. Se desvanecieron en la oscuridad, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Me quedé ahí, jadeando, incapaz de comprender lo que había sucedido. No me atreví a moverme, temiendo que cualquier movimiento pudiera traerlas de vuelta. Pasó lo que me parecieron horas antes de que finalmente me armara de valor para levantarme de la cama. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El bosque estaba en calma, pero había algo diferente, algo que no podía explicar. Era como si las sombras aún estuvieran ahí, escondidas entre los árboles, observándome. Esa fue la última noche que pasé en la cabaña. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Mientras caminaba por el sendero de regreso, tuve la extraña sensación de que las sombras me estaban siguiendo, manteniéndose siempre justo fuera de mi campo de visión. Regresé a la ciudad, pero la experiencia me dejó marcado. Durante semanas, tuve pesadillas con las sombras, figuras negras que se deslizaban en la oscuridad, susurrando mi nombre. Incluso ahora, años después, aún me despierto en mitad de la noche, seguro de que hay algo en la habitación conmigo, algo que no puedo ver pero que sé que está ahí. He tratado de buscar explicaciones racionales para lo que sucedió en esa cabaña. Tal vez fue el aislamiento, el miedo a lo desconocido, la forma en que la mente puede jugar trucos en la oscuridad. Pero hay algo en lo que viví, en la forma en que las sombras parecían tener vida propia, que no puedo explicar, que no quiero explicar. He escuchado historias de otros que han experimentado cosas extrañas en el Parque Nacional El Imposible, historias de sombras y susurros en la oscuridad. Algunos dicen que son los espíritus de los antiguos habitantes del bosque, almas perdidas que no pueden encontrar descanso. Otros creen que es algo más antiguo, algo que siempre ha estado ahí, observando, esperando. No sé qué creer. Lo único que sé es lo que sentí, el terror que me heló la sangre, la certeza de que había algo en esa cabaña, algo que no pertenecía a este mundo. Tal vez nunca sepa la verdad, tal vez sea mejor así. Desde entonces, evito las cabañas en el bosque, especialmente las que están demasiado alejadas, demasiado solitarias. Hay lugares en este mundo donde las sombras tienen vida propia, donde el velo entre los mundos es demasiado delgado. Y hay cosas que es mejor no ver, cosas que prefieren mantenerse en la oscuridad. La maldición del lago Xolotlán. Era el año 2019, el verano más caluroso que recordaba, cuando decidí tomarme un descanso y alejarme de la ciudad. Un amigo me recomendó un lugar tranquilo para relajarme, una cabaña junto al lago Xolotlán. Es un lugar perfecto para desconectar, me dijo. Acepté la sugerencia sin pensarlo demasiado, buscando esa paz que solo la naturaleza puede ofrecer. Pero, al llegar, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El lago Xolotlán tenía una atmósfera peculiar, un aire pesado que oprimía los pulmones con cada respiración. Los lugareños, gente amable pero reservada, evitaban hablar del lago. Solo al final de una conversación con un anciano del lugar, logré sacarle algunas palabras: ese lago está maldito. No quise ahondar más en el tema. Me lo tomé como superstición de pueblo, esas historias que se cuentan para asustar a los forasteros. La cabaña estaba aislada, rodeada por un espeso bosque que parecía vigilarme constantemente. Durante el día, el paisaje era pintoresco, árboles frondosos, una vista impresionante del lago y el canto de los pájaros como banda sonora.
Pero cuando el sol comenzaba a ocultarse y la noche caía, la cabaña y sus alrededores se transformaban. La oscuridad se volvía palpable, como si algo la impregnara y la hiciera más densa. La primera noche no ocurrió nada fuera de lo normal, aunque me costó conciliar el sueño. El crujir de las ramas, el murmullo del viento y el ocasional chapoteo del agua contra la orilla me mantenían alerta. Sentía una extraña presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, acechando. Me repetí a mí mismo que solo era mi imaginación, el cansancio del viaje y la sugestión por las palabras del anciano. La segunda noche fue diferente. Me desperté de golpe, sin saber por qué. Miré el reloj, las 2:47 de la mañana. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Me levanté para beber un poco de agua y fue entonces cuando lo vi. A través de la ventana, una figura emergía lentamente del lago. No podía distinguir rasgos, solo una silueta oscura que parecía formarse desde las profundidades, como si el agua misma le diera vida. La figura comenzó a caminar hacia la cabaña, con movimientos lentos pero decididos. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. ¿Qué estaba viendo? ¿Una alucinación? ¿Un sueño? El sonido de las pisadas sobre la hierba mojada me hizo reaccionar. Di un paso atrás, sin apartar la mirada de la ventana. La figura se acercaba más y más, y a medida que lo hacía, un olor nauseabundo comenzó a inundar la habitación, como una mezcla de algas podridas y carne en descomposición. La figura se detuvo a unos metros de la cabaña, y por un instante creí ver un destello de ojos brillantes en la oscuridad. Corrí a mi habitación, cerrando la puerta con fuerza. Me metí bajo las sábanas, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estaba allá afuera. Escuché pasos alrededor de la cabaña, movimientos lentos, pausados, como si la figura estuviera inspeccionando el lugar. Sentí que algo, o alguien, estaba intentando entrar. Las paredes crujieron y el silencio se hizo aún más profundo. El terror se apoderó de mí y permanecí así, temblando, hasta que la primera luz del amanecer se coló por la ventana. Al día siguiente, traté de convencerme de que solo había sido una pesadilla, un producto de mi mente agotada. Pero cuando salí de la habitación, el horror me golpeó con fuerza. Alrededor de la cama había un rastro de huellas mojadas, pequeñas pero definidas, como si alguien hubiera estado allí, observándome mientras dormía. Las marcas no conducían a la puerta, sino que se detenían abruptamente en medio de la habitación, desapareciendo por completo. El miedo me invadió y sentí que la cabaña, el lago y todo el lugar me estaban observando, esperando algo de mí. Decidí marcharme, pero cuando llegué al pueblo más cercano, nadie me creyó. Cosas del lago, dijeron algunos, sin dar más explicaciones. Otros simplemente se limitaron a mirarme con lástima, como si supieran algo que yo ignoraba. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto. ¿Quién era esa figura? ¿Qué quería de mí? Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta emergiendo del agua, acercándose a la cabaña, acechando. Sentía que el lago me llamaba, que quería que regresara. Finalmente, hablé con un hombre mayor, uno de los pocos que se mostró dispuesto a hablar sobre lo ocurrido. Me contó la historia del lago Xolotlán, de cómo, hace muchos años, una mujer fue acusada de brujería y ahogada en sus aguas. La maldición, decían, cayó sobre el lago desde entonces. Algunos aseguraban que su espíritu vagaba por la zona, buscando venganza contra los que osaban perturbar su descanso. Volví a la cabaña una última vez, impulsado por una extraña necesidad de enfrentar lo que había visto. El lugar estaba más oscuro que nunca, como si el mismo lago hubiera absorbido toda la luz del entorno. Me paré junto a la orilla, mirando el agua tranquila, esperando. ¿Qué? No lo sabía. Solo sentía que debía estar allí. Pasaron horas sin que nada ocurriera. Pero entonces, cuando la noche estaba en su punto más oscuro, el agua comenzó a agitarse. Burbujas emergieron de las profundidades y la figura apareció nuevamente. Esta vez, más clara, más definida. Una mujer, de rostro pálido y ojos vacíos, con el cabello empapado pegado a su cara. Su boca se movía,
pero no emitía sonido alguno. Me miraba, y en esa mirada pude ver un abismo de dolor y rabia. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. La figura extendió una mano hacia mí, una mano fría y húmeda que sentí en mi piel aunque estaba a varios metros de distancia. Entonces lo comprendí. No buscaba venganza, sino descanso. Quería que alguien la recordara, que alguien reconociera su sufrimiento. Susurré una oración, la única que vino a mi mente. No soy un hombre religioso, pero en ese momento era lo único que podía ofrecerle. La figura se desvaneció lentamente, disolviéndose en la oscuridad del lago, hasta desaparecer por completo. El agua volvió a la calma y el aire se sintió más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado. Me alejé del lago esa misma noche, con la certeza de que jamás volvería a ese lugar. Pero aún, de vez en cuando, en la quietud de la noche, escucho el chapoteo del agua y siento el frío de su mirada en mi piel. Sé que algo permanece en el lago Xolotlán, algo que nunca podrá ser olvidado del todo. Han pasado años desde entonces y todavía me pregunto qué fue lo que realmente vi esa noche. ¿Fue una alucinación provocada por la sugestión? O quizás, por un breve instante, tuve un atisbo de lo que yace más allá del velo de nuestra realidad. Nunca lo sabré con certeza. Pero de algo estoy seguro, hay lugares que guardan secretos oscuros, memorias que se niegan a morir. Y el lago Xolotlán es uno de esos lugares. Me mantengo alejado de las cabañas y de los lagos desde entonces. La experiencia me marcó, me cambió. Es difícil explicar el miedo irracional que siento al ver una masa de agua en calma, como si en cualquier momento algo pudiera emerger de ella. Un recordatorio constante de que, a veces, las leyendas y supersticiones del pueblo tienen más verdad de la que queremos admitir. Ahora, cada vez que alguien me habla de pasar unos días en una cabaña junto a un lago, solo puedo responder con una sonrisa tensa y un consejo: hay cosas que es mejor dejar en paz. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.